menos desde el sexto siglo de la era cristiana, se han considerado las 4 semanas previas a la Navidad como Adviento. David hizo referencia a esto la última vez que predicó aquí. El propósito de este periodo de Adviento es para conmemorar y celebrar en anticipación la venida de Cristo, o sea, su encarnación, como también su segunda venida en gloria y juicio. El Adviento marca un tiempo de preparación de corazón y mente para recibir a Cristo. Me parece una oportunidad excelente para reflexionar sobre la asombrosa bondad de Dios hacia la humanidad por enviarnos al Salvador, que luego daría su vida por nosotros en el Calvario. De modo que lo que quiero hacer ahora es señalar algunos preparativos bíblicos para el nacimiento del eterno Hijo de Dios, como un bebé, Hijo de la Virgen María, y luego, al final, considerar su aplicación en nuestra percepción y experiencia personal. Así que primero vamos a revisar algunos de los textos bíblicos clave que marcan esta realidad, para luego pensar juntos en su significado y valor hoy. Y voy a señalar 5 elementos, 5 realidades de la preparación para el Señor Jesús. Primero, la soberanía de Dios. Nuestro Dios, el creador del mundo y de todo, vela sobre la historia de la humanidad y a veces interviene a fin de llevar a cabo su propósito soberano, especialmente en relación con la historia de salvación que relata la Biblia. Siglos antes del nacimiento de Jesús en Belén, los profetas del Antiguo Testamento lo anticiparon como el prometido Mesías, que significa ungido. Mesías del hebreo significa ungido, como también Cristo del idioma griego, el Mesías de Israel. Profetizó Miqueas en Miqueas 5, versículo 2, pero de ti, Belén, Éfrata, mencionando el pueblo de Belén, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. En su evangelio, Lucas se refiere a una decisión del emperador romano que serviría para cumplir con ese propósito divino de que Jesús naciera en Belén. Resulta que los padres, María y el padrastro José, vivían en el norte, en Nazaret. Entonces, nos cuenta Lucas 2, versículos 1 al 3, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio era gobernador en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Obviamente esto fue una situación sumamente incómoda para María y José, pero el emperador lo ordenó y no pudieron cambiarlo. Y Dios estaba cumpliendo su propósito para que el Mesías naciera en Belén. Por su parte, Mateo hace claro que todo esto ocurrió por el designio soberano de Dios, como leemos en Mateo 2, versículos 22 y 23. Todo esto sucedió
para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, refiriéndose a Miqueas. La Virgen, en este caso a Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La segunda realidad que quiero señalar es la disposición de la Virgen María. Obviamente, para poder llevar a cabo su propósito, Dios también tendría que encontrar una señorita con corazón dispuesto para enfrentar la enorme responsabilidad de dar a luz y luego criar al Hijo de Dios. Esa señorita se llamaba María. Y aquí vemos su devoción y docilidad ante la visita angelical que Dios le envió, como leemos en Lucas 1, a partir del versículo 26. Cuando Isabel, que es el nombre en esta versión de la traducción en lenguaje actual, es el mismo Elizabeth de la Reina Valera. Cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntó qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel: ¿cómo pasará eso si aún no me he casado? El ángel le contestó: el Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió: yo soy la esclava del Señor, que sucede todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. Cuando María se fue a visitar a su prima Isabel, expresó una alabanza profética que es bastante conocida, y se halla en Lucas 1 a partir del versículo 46. Dice María: le doy gracias a Dios con todo mi corazón y estoy alegre porque Él es mi Salvador. Dios tiene especial cuidado de mí, que soy su humilde esclava. Desde ahora todos me dirán: María, Dios te ha bendecido. El Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre
es santo. Él nunca deja de amar a todos los que lo adoran. Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos. Quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los pobres. Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Ayuda a los israelitas, sus servidores, y nunca deja de ser bondadoso con ellos. Así lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y en tercer lugar observamos la disposición de José, que estaba comprometido con María. Cuando el ángel apareció a María con su anuncio divino, ella estaba a punto de casarse con José. De modo que él estuvo involucrado sin previo aviso. La noticia que María estuvo embarazada le chocó, naturalmente. Veamos de qué manera intervino el Señor para encaminar a este precioso varón que vivía en el temor de Dios. Leamos ahora de Mateo 1, a partir del versículo 18. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Y esta es la cita de Isaías. Presten atención. Una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo. Y llamarán a ese niño Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. Después de la orden del emperador de inscribirse todos en su pueblo de origen, José y María tuvieron que emprender el largo viaje de Nazaret a Belén. Y el viaje tuvo que realizarse justo cuando había llegado el tiempo de María para dar a luz a su primer hijo. Pueden imaginarse lo incómodo de todo eso. Y dice Lucas en capítulo 2, a partir del versículo 4, José pertenecía a la familia de David. Y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y ahora en cuarto lugar vamos a considerar los pastores del campo
a quien Dios les dio el anuncio. En las afueras de Belén, unos pastores recibieron el susto mayor de su vida cuando les fue anunciado el nacimiento de Jesús en el pueblo aledaño de Belén. Y aquí está el texto de Lucas 2, a partir del versículo 8. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios, cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Y ahora finalmente los sabios del oriente. Unos magos gentiles fueron avisados por una estrella del gran acontecimiento que ocurrió en una tierra lejana. Salieron tras la estrella hasta llegar a Belén, al mismo sitio donde se encontraron José, María y Jesús, el bebé. Y dice en el texto de Mateo 2 estas cosas. Jesús nació en Belén de Judea, cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. Entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley y les preguntó: ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta cuando escribió. Y ahora cita a Miqueas: tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá. De ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar en secreto a los sabios y averiguó cuándo había aparecido la estrella. Luego les dijo: vayan a Belén y averigüen todo lo que puedan acerca del niño. Cuando lo encuentren,
avísenme, yo también quiero ir a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país. Finalmente la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Qué felices se pusieron los sabios al ver la estrella. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Dios les avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos entonces regresaron a su país por otro camino. Hasta allí hemos visto los textos referentes a este gran suceso que ha cambiado la historia del mundo. Y a nosotros nos cambió la historia también. ¿Qué podemos aprender de estos hechos históricos que tienen tanta importancia y tanto valor para todos los cristianos? Y quiero referirme brevemente a cada uno de los 5 casos que mencioné. Primero, de la soberanía de Dios. Nunca debemos perder de vista que Dios es soberano, que gobierna todo, que siempre cumple sus promesas y que es fiel al pacto que ha hecho con su pueblo. Esta soberanía divina es la que asegura nuestro futuro y que alienta nuestra vida, especialmente cuando las cosas no salen como esperamos o como queremos. Sujetemos al Señor todos nuestros planes y anhelos, rogando que se cumpla su voluntad en nosotros. Él nos ama con amor eterno y desea lo mejor para todos nosotros. Luego, con respecto a la disposición de María, la actitud y disposición de ella es un hermoso ejemplo de lo que Dios quiere encontrar en todos nosotros. Aun cuando nos parecen sin sentido sus caminos, entreguemos nuestro corazón para hacer su voluntad. La invitación de parte del ángel de que María se entregara para que Dios le hiciera la madre del Mesías implicó para María vergüenza pública, un tremendo compromiso serio, y ella aceptó con fe y con muy buena voluntad. Y muchas veces en la vida, cuando nos toca responder al Señor, pensamos, pero esto no me conviene, esto no es lo que yo quiero. Pero es importante que sepamos decir, Señor, sea hecha tu voluntad, como Jesús mismo dijo durante toda su vida. Y ahora, con respecto a la disposición de José, su disposición es admirable. Me he quedado siempre admirado de José. Estuvo dispuesto a dejar de lado sus propios intereses y asumir la enorme responsabilidad de cuidar a María y encaminar a su Hijo Jesús, a fin de que Dios llevara a cabo su propósito maravilloso. Yo me pregunto qué pensaba José cuando entendía que él tendría que enseñar al Hijo de Dios cómo adorar a Dios, cuando tenía que enseñarle las Sagradas Escrituras que hablaban de él. Solemne responsabilidad. Pero él no vaciló, siguió firme, hizo lo que Dios quería y Dios lo usó grandemente.
Como no se menciona José, después cuando Jesús es grande, se supone que él ya había fallecido, porque probablemente llevaba unos cuantos años a María. De todas maneras, él no se menciona más después, pero la fidelidad de ese precioso varón de Dios es lo que hizo posible que Jesús tuviera una niñez bastante firme y tranquila. Y yo me imagino a José cada vez que daba instrucciones a su hijo Jesús, y pensaba, ¿quién soy yo para enseñar al Hijo de Dios lo que le toca hacer? La disposición de José es un ejemplo tremendo, ¿no? Y con respecto a los pastores del campo, ellos fueron personas despreciadas por muchos, pero apreciadas por Dios. A ellos Dios los envió a sus ángeles para avisarles del nacimiento del Mesías. Imaginemos de qué manera sus vidas cambiaron a partir de esa experiencia asombrosa y gloriosa. Nunca podrían haber imaginado que verían desde el cielo los ángeles dándole esa noticia, pero así fue. Y finalmente, de los sabios del Oriente, estos hombres gentiles fueron incluidos en el soberano propósito de Dios. La obra de Jesucristo no fue solo para el pueblo judío, sino a favor de todos los seres humanos, de toda lengua, pueblo y nación. Y nosotros, de tantos distintos pueblos y naciones, podemos agradecer a Dios, como esos sabios del Oriente, que Dios también nos ha incluido a nosotros. Quisiera terminar con una oración de entrega al Señor. Les animo a todos a disponer el corazón siempre para seguir al Señor. Yo sé que muchos de ustedes han hecho esto en muchas ocasiones, pero conviene que hagamos cada santo esa misma entrega. Les invito a acompañarme en oración repitiendo estas palabras de entrega al Señor. Señor Dios, reconocemos tu presencia y tu autoridad sobre nuestras vidas. Expresamos nuestra profunda gratitud por tu amor incomparable, por tu disposición de enviar a Jesús para morir por nosotros en el Calvario. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por la asistencia del Espíritu Santo. Queremos seguirte todos los días de nuestra vida. Queremos honrarte. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.